dar una opinión, una revisión sobre el aspecto metodológico del plan. Y ahí se empezaron a detectar los primeros problemas, para señalar el más sencillo. Cuando se ve la nómina de quienes han participado en la elaboración del plan, ausencia total de urbanistas, de sociólogos, de abogados, para no mencionar otros especialistas, ¿no? Antropólogos, que en el caso de un centro histórico tan complejo como el de Lima, merecían estar. Entonces esa era la primera voz de alerta. Luego, cada mesa trabajó, se escucharon a los especialistas y luego se hizo otra plenaria, donde ya se escucharon las conclusiones de cada uno de los aspectos tocados en los ejes estratégicos. De manera que el documento de la universidad es un documento que está respaldado por un trabajo y no se puede decir y arriesgar una afirmación como que no hemos leído el plan. Tuve la oportunidad de visitar al arquitecto Víctor Pimentel, quien fue invitado por el arquitecto Bogdanovich a la reunión del consejo de hace 10 días más o menos. Y lo primero que encontré al llegar a la oficina del arquitecto Pimentel eran los tomos, los varios tomos que reúnen las miles de páginas del plan maestro. Entonces le pregunté, maestro, le digo, porque no por el plan maestro, sino porque para mí él es un maestro. Le pregunté, maestro, ¿usted ha leído todos los tomos de ahí? Y me sonrió, ¿no? Víctor Pimentel, para quienes no lo conocen, es la eminencia más importante que tiene el Perú de talla internacional sobre el tema de la conservación del patrimonio. Nosotros dudamos en invitarlo a las mesas que preparamos. Primero, porque es una persona de avanzada edad. No podía estar 5 a 6 horas que estuvimos, ¿no?, acompañándonos. Nos parecía abusar de su generosidad y de su entusiasmo. Por eso nos preocupó que hubiera sido comprometido e invitado a esa sesión de consejo en la cual él me dijo, yo no pensaba opinar. Y se lo dije al arquitecto Romero. Porque, ¿cómo voy a opinar asistiendo a una explicación de una hora? No sé cuánto fue la exposición. Sin embargo, sé que su opinión fue fabulosa. Opinó muy bien del plan maestro. Dijo que era lo mejor que había oído hasta ese momento. Y por eso fui a visitarlo, porque me preocupó tremendamente. Y él tenía en su mano las 3 hojas que publicó la UNI. Yo le pregunté, le dije, maestro, ¿usted ha leído nuestro pronunciamiento? Sí, lo he leído, me dijo. Solamente observo un punto, la parte final, donde ustedes dicen, y me lo dijo así, ¿no? Ustedes dicen que ProLima ya fue. Está mal que lo digan de esa manera. Pudieron haberlo dicho de otra manera. Pero es lo único. Sí, es lo único que tengo que objetar. O sea, él avaló nuestro pronunciamiento. Entonces, lo que él había dicho en la sesión de consejo, bueno, yo simplemente le expliqué por la manera de decir, bueno, no, realmente él sí no pudo haber leído más de miles de páginas. Pero no me quiero quedar en la anécdota, vayamos al fondo del asunto. Para la UNI, el problema de fondo, primero que este no es un plan. No es un plan. Es la reunión de una serie de estudios realizados con mucha buena voluntad, pero con problemas metodológicos, conceptuales y procedimentales. Esto arrastra como problema de fondo, y que se ve nítidamente, y por eso es que en las redes circula la crítica más áspera de llamar a este plan como el plan fachada. ¿Por qué? Porque se ha centrado meticulosamente en ver los aspectos de la fachada, alguna vez de los usos, de las volumetrías, con tal grado de meticulosidad única, sin duda. Efectivamente, no ha habido ningún estudio de este tipo que haya llegado hasta el detalle. Al detalle de decir que el comercio que hay en el centro de Lima debe tener una oficina de 12 metros cuadrados.
Sí, yo, la verdad, imposible de que pueda haber una afirmación demostrable que 12 metros son los cuadrados que debe tener una oficina o un comercio. Como también me parece muy cuestionable decir que de los 9 metros del reglamento se pueda pasar a los 14.65 centímetros. ¿Por qué no 14 metros 69? Y yo simplemente para cuestionar esta manera de hacer este tipo de reglamentos diría, por ejemplo, que los italianos no hablan de alturas, hablan de metros cúbicos, porque la ciudad no son dimensiones, no son fachadas, son volúmenes. Para los italianos la conservación de su patrimonio se mide por metros cúbicos. Y esa es la otra gran ausencia en la meticuloso trabajo en las partes referidas al ornato, a los espacios públicos, qué sé yo. Pero aquí no vemos ciudad, no hay visión de 3 dimensiones. Todo está en 2 dimensiones, o en la fachada, o en el corte para ver las alturas. Pero no está, por ejemplo, la visión de los usos en 3 dimensiones. Y todos sabemos, todos aquellos que trabajamos en el centro histórico, sabemos que el centro histórico funciona X metros de la frontera al interior y solamente el primer piso. Todo lo demás no funciona. Vayan ustedes a los segundos o terceros niveles de Girón de la Unión y los van a ver abandonados. Ni siquiera de depósitos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo un plan maestro puede haber pretendido normar de esa manera si ni idea tiene de lo que pasa adentro? El arquitecto Bodanovich dice que desde el 96 no hay estudios de detalle del centro histórico. El año 2011, RIMAC Renace hizo 830 fichas de cada uno de los predios del centro histórico de RIMAC. Hizo estudios de parámetros urbanísticos, hizo estudios de morfología y tipología arquitectónica. El año 2016, inicios de 2016, que fui a visitar al arquitecto Bodanovich, siendo yo recién habiendo asumido el cargo de decano de la facultad, fui a ofrecerle la facultad para trabajar lo que estuviera en cartera. La respuesta que recibí es: díganos ustedes qué quieren trabajar. La verdad que me decepcionó totalmente, porque nosotros queríamos trabajar sobre lo que urgía. Tengo entendido que en aquellos días estaban trabajando el plan maestro. Hubiera podido pasarle toda la información del RIMAC. Hubiéramos podido poner toda esa gran energía de nuestros estudiantes a trabajar en el Centro Histórico de Lima. Bueno, se me pasó el tiempo, creo, ¿no? ¿Todavía tengo? Ok. Bueno, voy entonces a profundizar más en las críticas. El problema de fondo entonces es que todos esos problemas de orden conceptual, metodológico y procedimental en la elaboración del supuesto plan maestro traen como consecuencia que haya un prolijo estudio de cómo cuidamos la fachada, cómo velamos por los usos, cómo velamos por los bienes muebles, ¿no? Cómo velamos por los espacios públicos, pero no nos damos cuenta de que la situación de eso depende de otras decisiones que son de carácter económico. Por eso yo decía en la anterior sesión, nos podríamos dar cuenta que si este plan maestro es idóneo o no, si dijéramos, a ver, lo que dice este plan maestro, ¿puede resolver el problema de los
almacenes que se construyen día a día en Barrios Altos? ¿Podríamos resolver con este plan maestro las viviendas que se caen día a día en el RIMAC? Es decir, cómo en el mismo centro histórico ocurren dos fenómenos diametralmente opuestos. Por un lado, destrucción en Barrios Altos para edificar almacenes al margen de la norma, al margen de cualquier tipo de autorización. Y en el RIMAC, así, día a día se destruyen, pero se caen simplemente por abandono, por descuido, por desidia, por falta de recursos, porque los propios pobladores ya no tienen la posibilidad de mantener los sitios donde viven, en fin. Es decir, los problemas que están entre manos van mucho más allá de saber si es color amarillo ocre, si es rojo ocre, que está bien, está muy bien saber, pero si no garantizamos que eso finalmente llegue a ese nivel para poder velar que esté bien, está de más. Porque si no, vamos a simplemente a extender la partida de defunción. No vamos a poder ni siquiera prestar los primeros auxilios. Sabemos que en el centro, en el Damero, para ser más precisos, hay decenas de edificios abandonados. Decenas de edificios abandonados. La pregunta es, ¿hay un programa? Y ojo que el Patronato de Lima, uno de los primeros programas que planteó fue ese, el de la recuperación o la puesta o el reciclaje de esas decenas de edificios abandonados, ¿no? Entonces, efectivamente hay que manejar pues la información, pero sobre todo, ahí también quiero insistir en un problema de fondo, que es que este plan maestro se afirma que se ha trabajado sobre un índice normativo. El contenido de este plan está establecido normativamente y que este plan lo ha contemplado. De ahí, de esos lineamientos de la primera parte del estudio, viene el diagnóstico y que, según lo ha dicho el arquitecto Bodanovich, si uno suma lineamientos más diagnóstico, igual propuesta, como una especie de operación matemática, ¿no? Donde sale, o sea, independientemente de quién lo haga, todo aquel que haga los lineamientos normativos que ya están establecidos, haga el diagnóstico, siempre va a salir la misma propuesta. Y eso no es verdad, pues. Porque de por medio hay ideas, ideología, hay principios. O sea, este plan tiene una ideología detrás. Que no sea explícita es otra cosa, pero la tiene. Y entonces no es tan cierto que el plan sea una especie de sumatoria matemática. Gracias, arquitecto José Luis Bengolea. Ahora pasamos al arquitecto José Cayacagua, presidente electo de ICOMOS Perú. Recuerden, le pedimos a los panelistas, por favor, que sean lo más precisos en sus intervenciones. Gracias. Gracias. Buenas noches y agradeciendo la convocatoria que la congresista Indira Wilka nos ha alcanzado. Efectivamente es una segunda sesión en una semana donde el Congreso ha acogido este tema de gran importancia que ha permitido que ICOMOS participe de diversas formas, ¿no? En esta oportunidad vengo en representación del Comité Nacional de ICOMOS o ICOMOS Perú como presidente electo, y el día lunes participó el doctor Martorell, que es el presidente en funciones de ICOMOS. Brevemente, el ICOMOS Perú es el Comité Nacional del órgano asesor de UNESCO en temas de patrimonio monumental y sitios, y está constituido a su vez por dos tipos de dependencias, que son los comités científicos nacionales y los comités regionales. Dentro de estos comités científicos nacionales hay uno que es un comité permanente, que es el Comité Científico Nacional de Ciudades Históricas y Villas, que es justamente el grupo o equipo de asociados que elabora el informe base, a partir del cual
luego con la retroalimentación de varios de los miembros de ICOMOS y directivos de ICOMOS, se emite el informe que luego es alcanzado al alcalde Muñoz. El rol de ICOMOS en esta situación del proceso que da como resultado este documento del cual estamos discutiendo, se inicia o parte de una conferencia de prensa que con el posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNI en enero del 2017 se plantea ante el conjunto de desastres y esencialmente incendios que se venían llevando a cabo en la ciudad, y da como resultado la propuesta pública de solicitud de declaración de estado de emergencia, que luego es acogida en una reunión que el Ministerio de Cultura, el mismo mes, en ese momento el ministro Salvador de Solá, gesta, invitando a ICOMOS, a la UNI y a una serie de expertos y otras instituciones y activistas ciudadanos para manifestarse en su parecer. El resultado de eso son las resoluciones ministeriales que el arquitecto Bogdanovich ha mencionado, donde se gestan las mesas de trabajo, donde ICOMOS participa en varias de ellas, pero específicamente en una, que es la del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, donde participa en las 2 rondas, con la participación de la arquitecta Patricia Díaz en representación de ICOMOS, y luego en la segunda ronda de mi parte, ¿no? Y efectivamente, como mencionó el arquitecto Bogdanovich, ICOMOS Perú decide retirarse formalmente a partir de algunos informes que se habían generado a partir de nuestra participación, porque observamos problemas de fondo en la concepción y en la dinámica del trabajo del plan. En primer lugar, porque veíamos que el enfoque era claramente monumentalista, objetual, absolutamente inconexo en temas de Lima metropolitana, es decir, autárquico, mirar al centro histórico como si fuera una isla en la dinámica metropolitana, y claramente con una mirada melancólica, ¿no? que miraba de forma utópica ciertos momentos e historicidades del centro histórico de Lima, en desmedro de la riqueza múltiple que llega hasta los últimos tiempos del siglo XX y del siglo XXI. Pero además de los problemas de fondo que además ya ha mencionado el arquitecto Bengolea, también observamos problemas de forma, porque consideramos que a un ritmo de 1 o 2 reuniones de 2 o 3 horas en las mañanas, eventualmente con documentos que no se nos habían enviado con anticipación, era bien difícil que pudiera salir un documento técnico que pudiese acercarse a eso que se llama plan, ¿no? Y es lo que hemos encontrado. Es un documento que tiene una serie de méritos, de peso y de cantidad de páginas que muchas veces son mencionadas, pero que tiene problemas metodológicos, conceptuales y de aterrizaje justamente de esas ideas, ¿no? Uno de los temas más interesantes que identifica ICOMOS en la revisión del plan es que justamente hay un problema significativo en la concepción de la regeneración urbana, la renovación urbana vinculada al Centro Histórico de Lima, en ese documento. Y pasa porque esencialmente esta fuerte atención de una malentendida, porque el concepto no es que está mal, sino la aplicación en el documento de la concepción del centro histórico con estas nociones más contemporáneas vinculadas al paisaje urbano histórico, no aterriza necesariamente en un planeamiento paisajístico suficiente y menos en su concepción de ciudad, entendida como un organismo vivo. Y eso nos lleva a evidenciar la ausencia de un ejercicio de ciudadanía que se hizo muy evidente, y tal vez ahora con las preguntas del público, el día lunes, con la participación masiva de muchos representantes de diversos sectores del Centro Histórico de Lima, que manifestaron en la mayoría de los casos el desconocimiento del plan, y los pocos que conocían el plan, su desacuerdo completo por el carácter gentrificador y objetual que plantea una mirada donde la habitabilidad y la vivienda de interés social brilla por su ausencia, ¿no? Son palabras mías, son palabras, los que han podido asistir el día lunes se dieron cuenta cuáles fueron las manifestaciones mayoritarias de los vecinos del centro. Algunos con gran preocupación y solicitando a los regidores que estaban presentes y a los congresistas que pudieran participar de una manera más activa para tratar de dotarnos de una verdadera herramienta de gestión. Porque claro, el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima entendemos que debe ser una herramienta de gestión. Y para que lo sea, tal cual los expertos vinculados al patrimonio urbano que ICOMOS tiene
y de las diversas experiencias que hemos podido revisar de otras temáticas de centros históricos, no necesariamente de otros continentes o realidades muy lejanas, sino de América Latina, identificamos que tendría que tener 4 componentes esenciales que atraviesan, ¿no es cierto?, su concepción, sino su implementación. La primera, que tiene que ver con marcos de gestión y administración potentes y eficaces que nos ayuden a administrar de una manera más adecuada este centro histórico de Lima, que efectivamente no solo es complejo, sino grande en superficie, ¿no? Y eso implica hablar de formatos institucionales, definir actores y roles, ¿no? Cuando uno analiza el volumen de propuestas, que tiene más de 1000 páginas y tal, y metas compartidas, creo que es la denominación exacta, uno se da cuenta que esas más de 1000 páginas se traducen específicamente en esta gestión interinstitucional en 6,5 páginas, de las cuales poco más de 4 son definiciones y las otras 2 son un cuadro modesto de identificación de algunas dependencias, pero solo algunas de las dependencias de la Municipalidad de Lima y algunas fuera de la Municipalidad de Lima, con un ejercicio de identificación de roles mínimo, ¿no? Absolutamente pobre. Creemos, como varias personas y otros expertos e instituciones, que la versión que conocemos de ProLima es una versión mínima, ¿no?, bastante debilitada en comparación con las competencias que tenían en otros tiempos, y eso se traduce también en la capacidad de intervención y de acompañamiento del desarrollo del centro. De la misma manera, creemos que el planeamiento que se ha llevado a cabo es un planeamiento con una completa ausencia de la participación poblacional, como había mencionado, y una pérdida también de priorización de los componentes y dimensiones más importantes luego de ser abordados. Si hablamos de los dispositivos legales y financieros también, más allá de algunas intervenciones muy puntuales que creemos que no atacan estructuralmente los problemas de saneamiento legal y de financiamiento con los cuales estos proyectos deben ser implementados, nos damos cuenta de que hay una falta de comprensión de los recursos y los mecanismos que desde el gobierno de la ciudad se pueden implementar, ¿no? Para citar nada más unos ejemplos que planteó el arquitecto Bogdanovich y que se pueden observar en el documento, cuando hablaba del proceso de la peatonalización y hablaba del incremento del valor inmobiliario en los predios, en el eje Ica-Ucayali a partir de la peatonalización, probablemente el dato sea correcto, habría que pensar también o saber cuál es el margen de captación de plusvalías urbanas que se ha llevado con ese proceso de peatonalización, más allá del valor privado que se ha podido generar, ¿no? Y eso implica una ausencia de mirada de dispositivos legales y financieros mucho más potentes que nos aseguren que la inversión pública tenga una incidencia no solo en lo privado, sino pueda generar fondos revolventes también desde lo público. Y eso nos lleva a entender que hay una ausencia de una estrategia verdadera de regeneración urbana y de promoción de la habitabilidad por esta mirada claramente reglamentarista, donde en realidad la renovación urbana es comprendida no como su concepción más amplia nos plantea, sino como un saneamiento físico legal, pero sin normas potentes que nos ayuden a sanear una situación que explica buena parte de los problemas estructurales del centro histórico de Lima. Creemos, por ejemplo, que en el tema de la habitabilidad, la ausencia de una mirada más precisa de los déficits cuantitativos y cualitativos de la vivienda que ya se habían planteado en estudios anteriores, empobrece luego la oferta, la propuesta de los diversos tipos de vivienda al carecer de un aterrizaje mucho más preciso que vaya más allá de lo físico construido, como ya se ha apuntado. Bueno, como me han acotado el tiempo, quisiéramos terminar desde la posición institucional de nuestra institución nacional, que creemos que el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima debe comprenderse más que un listado de chequeos de requisitos y de normas, sino como una gran oportunidad de dotar de una verdadera hoja de ruta liderada desde el gobierno de la ciudad, pero sobre todo construida participativamente, que es lo que no hemos obtenido. Gracias. Gracias, arquitecto José Hayakawa. Damos paso entonces al arquitecto Arturo Yep, decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú. Tiene 10 minutos.
Buenas noches a todos. Agradecimientos a la congresista Indira Wilca por la invitación a participar en este debate tan importante, que es la discusión sobre el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima. Les tengo que decir que el Colegio de Arquitectos del Perú está presente acá principalmente porque los que participan en la implementación de un plan, en este caso del Plan Maestro del Centro Histórico, es a través de la actuación de los arquitectos, porque los arquitectos participan en las comisiones técnicas que aprueban los proyectos. Quiero decir, los proyectos de edificación. Si alguno de ustedes quiere presentar el proyecto de una remodelación para tener un restaurante, para hacer un edificio multifamiliar, o apoya alguna institución para implementar de repente un equipamiento como un colegio o una posta médica, este proyecto tiene que estar aprobado por la Comisión Técnica Revisora de Proyecto, que está conformada por arquitectos. Y entonces quiere decir que los arquitectos tenemos que tener ideas claras, ¿no?, de los instrumentos que son aprobados, para que los proyectistas, cuando elaboran sus proyectos, tienen que tener clarísimo exactamente qué es lo que plantea el plan maestro para poder responder adecuadamente, no solamente respondiendo al proyecto específico, sino también respondiendo a mejorar la calidad urbana dentro de esta visión que vamos escuchando de crear un nuevo paisaje urbano histórico, porque de lo que se trata es no de transformar el espacio urbano, sino de ir enriqueciéndolo. Como dijo el arquitecto Bodanovich en su principio, el Centro Histórico de Lima comprende intervenciones en diferentes periodos que vienen desde las épocas primigenias pues, hasta el presente, y seguirá transformándose. Y entonces por eso es que los arquitectos tenemos que participar. Iba a empezar con un discurso un poco crítico respecto a esta intervención, pero con las dos intervenciones previas fue suficiente, creo, ¿no?, para tocar el tema. Pero sin embargo yo tengo que hacer mención que efectivamente el Colegio de Arquitectos también mostró sus observaciones, su cuestionamiento, porque fue invitado por el Ministerio de Cultura también a participar en esta mesa de trabajo que se ha hecho. Presentamos nuestras observaciones y al notar igualmente que las recomendaciones no se seguían, pues nos alejamos. Tampoco recibimos nuevas invitaciones para poder participar en el seguimiento